Bien, compañero. Sí, dos preguntas para usted. La primera es, ¿qué importancia histórica tiene esta consulta para Ecuador? Creo que es un acontecimiento histórico en el país y que puede marcar un antes y un después en la historia del país. Y mi segunda pregunta es, ¿qué opinión le merece uno de los argumentos que viene esbozando la oposición allí? Y es que han expresado su temor a que esta consulta sirva para que el presidente Correa acumule más poder. Esas son mis dos preguntas. Efectivamente, muchos han dicho también que es inconstitucional la consulta. Sin embargo, la Corte Constitucional del Ecuador, después de un largo análisis, prácticamente hizo su recomendación para que iniciara el proceso para la consulta. Y efectivamente se lo ha hecho y de esa manera ya ahora es algo oficial y hemos arrancado. Desde el punto de vista entonces es legal, es legítimo y constitucional y garantizado en la misma Constitución, en el que los ciudadanos o cualquier, y sobre todo el presidente de la República, puede plantear, por ejemplo, una consulta popular o un referéndum inclusive a la ciudadanía. En ese sentido es constitucional. Por otro lado también lo trascendental es importante mencionar. Prácticamente el sistema de justicia ecuatoriano es inoperante realmente, a tal punto que en este momento, como mencioné y di cifra importante, ¿no es cierto?, de cada 100 apenas 1% de los casos son resueltos o tienen sentencia y el resto queda en la impunidad. Es un problema grave. Por eso es importante que estas preguntas, sobre todo las 3, 4 primeras preguntas, van en esa línea para poder se nombre 3 representantes de manera temporal para que efectivamente reestructuren el sistema judicial. El mayor cuello de botella está en los jueces, pero los jueces dependen también del Consejo de la Judicatura que los designa. Cuando no hay sanción, cuando no hay evaluación, cuando no hay prácticamente procesos transparentes en la gestión del Consejo de la Judicatura, realmente prácticamente no permite los procesos, la agilidad de los procesos. Y eso ha obligado realmente la acumulación de varios casos y por otro lado prácticamente delincuentes, como dijimos, salen prácticamente libres, ¿no es cierto? Porque dentro de la Constitución, obviamente, una Constitución garantiza prácticamente la presión preventiva y en un determinado tiempo. Y eso también ha servido para abusar por parte de los delincuentes y de esa manera también privilegiar, digamos, y mantener la impunidad. Si se logra cambiar, si se logra reestructurar, y este es el mecanismo para poder iniciar ese proceso, entonces creo que el país habrá dado un salto. Porque el gran problema nuestro, creo que hemos superado muchos temas políticos, temas económicos, temas sociales. Creo que nos falta este tema estrictamente judicial. Va a implicar, por ejemplo, evaluación a la gente que trabaja en la Corte, en general, en el sistema judicial. Pero yo les quiero recordar también una cosa, que aquí en España hay casi más de 250 asociaciones de ecuatorianos que dicen defendernos de nosotros, pero que en la realidad jamás han movido un dedo a favor nuestro. Y ustedes estarán conscientes de eso. Segundo, eran las asociaciones ecuatorianas a través de la FENADE, la SENAE, la CONADE, que son instituciones grandes de ecuatorianos, quienes debían haber solicitado y pedido al gobierno ecuatoriano que se incluya estas preguntas. ¿Por qué no lo hicieron? No, tenía que hacerlo Dora Aguirre. Sí. Dora Aguirre es nuestra voz allá. ¿Y sabe a quién pertenece Dora Aguirre? Dora Aguirre fue presidenta de la Asociación Hispano-Ecuatoriano Rumiñahui y salió elegida asambleísta de ahí. Claro, pues que ella es la representante de los inmigrantes allí, con lo cual los otros, lógicamente, podrían hacerlo y deberían hacerlo, pero en primer lugar debe hacerlo de la Aguirre, ¿no? Bueno, esta convocatoria fue para comunicar a los ciudadanos ecuatorianos residentes aquí en Madrid y en España sobre la consulta popular que va a ocurrir el día 7 de mayo. Los señores que están a favor del no argumentan que, como dijeron otros compañeros, que es una cuestión que no vale la pena gastar tanto dinero. Por favor, explícanos al lado del gobierno qué se piensa respecto a esto. Bueno, una consulta que plantea, digamos, está garantizada en la Constitución, por tanto es un derecho que los ciudadanos tenemos, digamos, el derecho a ser consultados.
Por otro lado, podemos decir claramente que esta consulta realmente procura hacer cambios importantes, si en el caso de que el sí ganara. Así que, por tanto, es sumamente importante. Son 10 preguntas puntuales, pero lo que más destaca de esas preguntas es que muchos empresarios pueden afectar, dado que mucha gente, por ejemplo, que tiene empresas de banano, empresas de todo, y están en los medios de comunicación. ¿Qué mensaje tiene Correa respecto a esto? Bueno, es que creemos que es importante que no haya conflicto de intereses. En el fondo hay conflicto de intereses en el caso de Ecuador, ¿no es cierto?, entre los medios de comunicación y obviamente el sector financiero, por ejemplo. O cuando ha habido, digamos, quien nada teme, realmente quien nada debe, nada teme. Por tanto, los señores empresarios, inversionistas, etcétera, y cualquier ciudadano y ciudadana común de la calle que tiene recursos, y si no lo declara, su origen obviamente va a tener dificultad, pero caso contrario no. ¿No crees que eso afecte a la libertad de prensa, la libertad de expresión en Ecuador? No, más bien la pregunta que usted me ha hecho es referente al conflicto de interés entre el sistema financiero y los medios de comunicación, no. Más bien es mayor transparencia, donde hay, digamos, también no hay conflicto de intereses. Hay también puntos que atentan contra otro sector de empresas como el juego y el esparcimiento, y mayormente nuestros países viven de ello. ¿Por qué se quiere reformar eso? Efectivamente, mira, nuestros niños, nuestros hijos, cuando salen de las escuelas, de los colegios, muchas veces se quedan en los videojuegos, muchas veces se quedan ahí en los juegos de azar. ¿Y eso qué ha pasado? ¿Qué consecuencia ha traído? Para la familia, prácticamente ha sido menos, ha disminuido el patrimonio en realidad. Eso afecta luego en el sistema educativo, a la salud, a la misma familia. Por tanto, se pregunta efectivamente para eliminar esos juegos del azar. Así es. Los señores que están, el frente que está proponiendo el no, que escribimos la vez pasada, asume que estas son preguntas inductorias que llevan al ciudadano a responder de manera vehemente que sí, pero detrás de esto que hay, simplemente es una reforma, como se dice, judicial nada más, pero hay una cuestión política también detrás de esto. Como usted habrá notado, las primeras 5 preguntas son para cambiar o enmendar algún artículo de la Constitución. Por eso es que es tan importante que nosotros los ciudadanos pronunciemos al respecto. Por otro lado, obviamente, las otras 5 preguntas últimas tienen que ver con la consulta, que no van a afectar obviamente a la Constitución, pero sí es tan importante porque efectivamente afecta a la vida de los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos. ¿Usted cree que la Asamblea no tiene suficiente poder como para decidir eso? La Asamblea es la representación de todos los ciudadanos. ¿No tiene la suficiente fuerza o la decisión para solucionar esos problemas? El tema del referéndum es un asunto de los ciudadanos y ciudadanas a través de una asamblea constituyente, no a través de una asamblea nacional. Por tanto, es constitucional, es legal lo que se pregunta realmente, así es. Pero eso no implica que la asamblea no tenga suficiente poder para... No implica, más bien el señor presidente a través de las preguntas que está planteando prácticamente consultando a nosotros, que al fin y al cabo somos los soberanos del poder político en el país. Por último, no hay nada a favor del migrante ecuatoriano, que es muchísimo aquí en España, en otros países. No se ha señalado nada en los puntos. Efectivamente, debido a la prioridad, a la importancia, a la urgencia del cambio que se requiere, ¿no es cierto?, en la parte judicial, se ha privilegiado esos temas, pero no se ha olvidado. El gobierno va a buscar muchos otros mecanismos para poder atender la demanda que ustedes han planteado como ciudadanos y ciudadanas aquí en España y los inmigrantes en general. Claro, los ciudadanos ecuatorianos han sido, digamos, afectados por esta cuestión de las hipotecas. Muy bien, efectivamente el gobierno ecuatoriano a través de su embajada, por ejemplo, ha trabajado en este tema para que la dación en pago sea realmente el elemento básico para solucionar este problema de las deudas. Y eso es una lucha que obviamente el gobierno, como dije, a través de la embajada lo está haciendo.